Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby, gracias por ver mis videos. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este gorrito para niños y niñas usando el punto frambuesa. Es para un bebito de más o menos 0 a 3 meses y está bien fácil de hacer. También estén pendientes ya que voy a hacer la versión para adultos y para niños más grandecitos. Pues bueno, espero que les guste y sin más que decir les enseño cómo se hace. Gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5 milímetros y estoy usando esta lana gruesa número 4. Esta es la marca de hilo que estoy usando. Este es un hilo número 4 y voy a usar dos colores. Voy a usar en este color rosa y también voy a usar blanco para hacer el resorte. Ahora, si ustedes no tienen hilo grueso número 4, lo que pueden hacer es usar doble hebra de hilo para bebé número 3. Pues bueno, aquí para empezar tengo 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ahora, en la segunda cadena después del gancho, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto bajo. Punto bajo en la siguiente cadena. Y así voy a continuar hasta terminar con un total de 5 puntos bajos. Ahí está. Este va a ser el resorte del gorrito, así es que lo vamos a hacer así. Si ustedes lo quieren más ancho, entonces pueden agregar más cadenas. Ahora, tengo 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a girar y vamos a hacer una cadena. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer puntos bajos, pero vamos a meter el gancho por la barrita de atrás del punto. Así, miren, empezando encima del primer punto bajo, voy a hacer un punto bajo por la barrita de atrás, 2, 3, 4 y 5. Giramos una cadena y de nuevo repetimos lo mismo. Hacemos puntos bajos por la barrita de atrás del punto. Ahora, así es como ustedes van a continuar hasta que tengamos el resorte ya terminado. Yo voy a hacer más o menos unas 44 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer el resorte y luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ahí está. Ok, hice un total de 44 vueltas. Miren, y aquí está el resorte terminado. Ahora, me está midiendo aproximadamente 13 pulgadas, que son más o menos 33 centímetros. Si ustedes quieren hacer el gorrito para cualquier otro tamaño, aquí abajo en la caja de información les voy a dejar medidas estándares como la circunferencia y la altura total para su gorrito. Pues bueno, aquí para continuar, lo que vamos a hacer es vamos a unir estos dos lados. Así es que vamos hacer esto, miren, vamos a meter el gancho aquí en el primer punto de cadena aquí y voy a jalar esta lazada que tengo. Ahí está. Ahora vamos a hacer una cadena y en este mismo punto, en el último de este lado y en el último de aquí, en el último punto bajo ahí, voy a meter el gancho y voy a hacer un punto deslizado. Ahora en el siguiente punto lo mismo, meto el gancho y en el segundo punto de atrás jalo una lazada y hago un punto deslizado. Así es como vamos a unir los dos lados, así es que continúen y nos vemos cuando hemos terminado esta parte para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de unir los dos lados y así es como se mira. Aquí al final nada más corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Así es que ahora con el color rosa vamos a hacer puntos bajos con aumentos por todo alrededor. Así es que nos vamos a ir aquí, miren. Aquí es donde terminamos a un lado. Ahí vamos a meter el gancho. Ahí vamos a jalar una lazada. Ahí está. Vamos a hacer una cadena. Y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Aquí vamos a hacer puntos bajos por cada vuelta, pero en el cuarto punto vamos a hacer 2 puntos bajos para aumentar aquí. Así es que en el siguiente vamos a hacer un punto bajo, llevo 2. En la siguiente vuelta, punto bajo, 3. Y en el siguiente punto o en la siguiente vuelta voy a hacer 2 puntos bajos. 1 y 2. Otra vez más voy a hacer 1, 2
3 y en el cuarto punto 2 puntos bajos. Ahí está. En esta vuelta vamos a aumentar, así es que continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta primera vuelta donde hemos hecho puntos bajos por todo alrededor. Hasta aquí tengo 55 puntos bajos. Ahora voy a agregar uno más porque no quiero que me quede un hueco aquí en este espacio. Así es que lo voy a hacer justamente aquí a un lado o en el centro, como ustedes puedan hacerlo ahí. Yo lo voy a hacer aquí a un lado. Ahí, miren. Voy a hacer mi último punto bajo. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto bajo y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahora, tengo un total de 56 puntos bajos para esta vuelta de puntos bajos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a empezar a usar el punto que voy a usar para este gorro, que es el punto frambuesa. Ya tengo varios videos en mi canal usando este punto donde he hecho varios gorritos también. Aquí abajo les voy a dejar una lista de gorritos que tengo en mi canal. Pues bueno, aquí miren, para hacer la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora, en este mismo punto donde hicimos el punto deslizado, ahí voy a meter el gancho una vez más y voy a hacer un punto bajo. Ahora voy a cargar el gancho 2 veces, voy a meter el gancho en este mismo punto, voy a jalar una lazada, voy a quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. En este mismo punto voy a terminar y voy a hacer un punto bajo. Y aquí está la pelotita que les digo que se forman. Ahora, para hacer el siguiente, vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto, que es voy a hacer lo mismo, voy a hacer punto bajo, cargo el gancho 2 veces, meto el gancho en este mismo punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y luego un punto bajo. Y aquí está el segundo punto frambuesa. Otra vez más, me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto voy a hacer punto bajo, cargo el gancho 2 veces, meto el gancho en el mismo punto, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cierro, punto bajo. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta. Así es que continúen así y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta, que es la primera vuelta de nuestro punto frambuesa. Ahora, para terminar, nos vamos a ir aquí a un lado, miren, del primer punto frambuesa que hicimos, ahí. Vamos a jalar una lazada y nos vamos a unir con un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta primera vuelta de nuestro punto frambuesa con un total de 19 puntos. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y nos vamos a ir aquí en este mismo hueco, miren, vamos a hacer un punto bajo. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en este punto, quitamos 2 lazadas, quitamos 3 lazadas y hacemos un punto bajo. Este es el primer punto frambuesa de la segunda vuelta, ahí está. Ahora, para hacer los siguientes, vamos a contar 1, 2 y en el tercer punto aquí, que es el punto del centro de estos dos. Miren, ahí bien podemos meter el gancho ahí, ahí se nota, ahí. Metemos el gancho y hacemos un punto bajo, cargamos el gancho 2 veces, meto el gancho de nuevo en este mismo espacio, quito 2 lazadas, quito 3 lazadas, un punto bajo. Otra vez más, 1, 2, 3, hago un punto bajo, cargo el gancho 2 veces, meto el gancho una vez más, quito 2 lazadas, quito 3 lazadas, un punto bajo. Ahí está. Así es como vamos a continuar y por el lado derecho así es como se miran, miren los puntos frambuesa. Continúen así, nos vemos al final de esta segunda vuelta de nuestro punto frambuesa para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta de nuestro punto frambuesa. Hasta aquí tengo un total de 19 puntos frambuesas. Así es que para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen, ustedes siempre van a hacer un punto deslizado aquí a un lado del primer punto frambuesa. Y ahora para iniciar la tercera vuelta van a hacer una cadena y en este espacio, miren ahí, van a meter el gancho y van a hacer un punto bajo. Van a cargar el gancho 2 veces, van a meter el gancho otra vez más, van a quitar 2 lazadas, van a quitar 3 lazadas
y luego un punto bajo. Y aquí está el primer punto frambuesa de la tercera vuelta. Y luego de aquí en adelante van a repetir lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. En medio, entre punto y punto, aquí van a hacer punto bajo. Cargamos el gancho 2 veces, metemos el gancho en el espacio, quitamos 2 lazadas, quitamos 3 lazadas, punto bajo. Ahí está. Así es como ustedes van a continuar de aquí en adelante, haciendo lo mismo que acabamos de hacer aquí, para terminar y para iniciar cada vuelta. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 8 de nuestro punto frambuesa. Ahora, lo que voy a hacer es voy a comenzar a reducir la coronilla del gorrito. Así es que para hacer eso, o antes de eso, me está midiendo desde aquí, la última vuelta, hasta aquí, donde está el resorte, me está midiendo aproximadamente 4 pulgadas, que son más o menos 10 centímetros. Para el tamaño que yo estoy haciendo, que es para un bebé de más o menos 0 a 3 meses, necesito que la altura total sea de más o menos 14 a 15 centímetros. Así es que me hace falta tejer más o menos unos, déjenme ver, me está midiendo 10 centímetros y quiero que me mida más o menos 14 a 15, así que me hace falta 1, 2, 3, 4 a 5 centímetros más. Si ustedes lo están tejiendo para cualquier otro tamaño, asegúrense de hacer lo mismo. Cuando ya les haga falta lo mismo, en más o menos unas 2 pulgadas, entonces van a comenzar a reducir, que son 4 a 5 centímetros. Así es que aquí vamos a comenzar a reducir y vamos a bajar a un gancho de 4 milímetros. Ustedes van a hacer lo mismo, no importa el gancho que estén usando, nada más bajen a un tamaño más menor. Pues bueno, aquí lo que vamos a hacer es con este gancho, aquí. También aquí abajo en la caja de información, como les había dicho al inicio, les voy a dejar medidas estándar como la circunferencia y la altura total. Eso ahí les va a ayudar para que lo puedan hacer más pequeño o más grande y también para reducir ya la parte de la coronilla. Así es que aquí miren, vamos a hacer una cadena y en este mismo espacio aquí voy a hacer un punto bajo. Luego voy a cargar el gancho 2 veces, meto el gancho de nuevo en este mismo espacio, voy a quitar 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro y de nuevo un punto bajo. Aquí está el primer punto frambuesa de la vuelta número 9. Ahora lo mismo, voy a continuar haciendo lo mismo como hemos hecho esta parte aquí. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para ya tener la altura total, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice un total de 5 vueltas usando este gancho de 4 milímetros, así es que hicimos un total de 13 vueltas. Con el gancho de 5 milímetros hicimos 8 más 5 con el gancho de 4 milímetros, así que tengo un total de 13 vueltas y me está midiendo aproximadamente 13 centímetros y medios desde aquí hasta aquí, que son más o menos 5 pulgadas y media. Así es que me hace falta tantito más para terminar. Así es que aquí vamos a cerrar aún más la coronilla del gorrito. Así es que aquí miren, me uní al inicio, voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer un medio punto alto en donde normalmente nos tocará hacer el punto frambuesa. Así es que en lugar de hacer el punto, vamos a hacer medios puntos altos. Así es que así voy a continuar por todo alrededor de esta vuelta. Nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho medios puntos altos por todo alrededor y tengo un total de 19. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer medio punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, vamos a hacer una vuelta más. Voy a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un medio punto alto. Ahora vamos a hacer puntos de reducción. Miren, en los siguientes dos voy a cargar el gancho, meto el gancho en el que sigue, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, voy a cargar el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo el gancho, meto el gancho en el siguiente punto, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está, así es como vamos a trabajar esta vuelta, así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final, terminé de hacer mi último punto de reducción. Aquí nada más me voy a venir encima del primer punto y voy a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a cerrar aquí esta parte ya, así es que aquí me gusta jalar una lazada, luego lo amarro aquí, así, y vamos a cortar el hilo, vamos a dejar una colita así más o menos, no mucho, y lo cortamos el hilo. Ahora vamos a pasar este hilo por una aguja, así, y
vamos a cerrar este hueco que quedó. Yo me gusta pasarlo por el primer punto, luego me salto uno y en el siguiente meto la aguja y lo mismo por todo alrededor. Me salto uno y en el siguiente cierro. Ahí está. Ahora vamos a jalar aquí este hilo, se cierra ese huequito ahí y con este lazada que dejé lo amarramos. Ahí está. Luego cortamos el resto de hilo que nos ha sobrado. Me hace falta grabar el video en inglés, así es que por eso no lo voy a hacer bien ahí, pero ustedes ya lo pueden arreglar bien. Y miren, ahí está. Así es como nos ha quedado la coronilla del gorrito. Ahí está. Y el gorrito está terminado. Ahí está. Si lo van a usar para un bebito de 0 a 3 meses o tal vez más pequeñito, van a tener que doblarle aquí el resorte porque está tantito grande. Así es que se los voy a mostrar aquí con una de mis modelos. Ahí está. La circunferencia de la cabeza de ella es de 13 centímetros, que es para un bebito de recién nacido. Más o menos entre 14 y 15 centímetros es para un bebito de 0 a 3 meses. Así es que la cabecita de ella es más pequeña. Así es que ahí está. Miren, y que se mira muy bien el gorrito. Claro que creo que le voy a poner un pompón, no sé. Ustedes pueden dejarlo así también y miren qué lindo está. Aquí es donde les digo que van a tener que doblarlo porque está tantito muy largo, pero se mira muy bien también doblado. Y ahí está. Miren qué lindo está. Le voy a dar vuelta. Ahí está el gorrito. Y bueno, aquí abajo en la caja de información les voy a dejar un paso a paso que yo tengo, cómo hacer los pompones. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!